Y el versículo base del día de hoy es Proverbios capítulo 14, versículo 1. Un verso muy conocido por todos, que dice: la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Quiero que cierre sus ojos. Y allí tómese un segundo para decirle gracias, Señor, por este día. Padre, en esta hora sujetamos todo a ti, Señor. Que cada palabra que salga de mi boca, Señor, pueda ser sujetada a tu voluntad. Que hoy tú puedas hablarnos, Señor. Que hoy tu presencia, Señor, tu espíritu esté hablando, Señor, a nuestro espíritu. Y que hoy lo que tengamos que aprender, Señor, podamos adquirirlo con la mayor humildad, Señor, en nuestro corazón. Y podamos llevarlo a la práctica, Señor, en el día a día. Te pedimos que nos bendigas. Te pedimos que si hay cansancio, tú te puedas llevar todo cansancio. Que si hay preocupaciones, Señor, eso pase a segundo plano. Y que hoy, Señor, nos podamos concentrar en lo que tú nos quieres hablar. En el nombre de Jesús, amén. Y la palabra el día de hoy tiene por nombre llamadas a edificar. Por lo general, cuando uno prepara un sermón, el título es lo último que uno coloca. Y uno empieza ahí a pensar, y bueno, ¿qué título puedo darle a esta prédica? Pero mientras estaba en mis funciones de madre, mientras estaba cuidando a Noemí, el Señor me dio el título. Lo primero que me entregó fue eso. Y yo le decía: Señor, ¿pero qué quieres tú hablar? Y Él me trajo a memoria estas 4 historias bíblicas, estas 4 mujeres que aparecen en la Biblia. Y si bien vamos a hablar de mujeres, dígale al que está a su lado: el Señor también te va a hablar si es un varón. Dígale: el Señor hoy día nos va a hablar a todos. Y la primera mujer que quiero que hoy día hablemos es de la mujer, la Tsunamita. ¿Has escuchado de ella? Cantamos una alabanza que habla de la Tsunamita, ¿verdad? Qué linda alabanza. Pero a medida que vayamos hablando sobre estas mujeres, hay características que el Señor me fue hablando, que podemos rescatar de estas mujeres y que las podemos llevar a nuestra vida. Y lo primero es ser cuidadosas con lo que sale de nuestras bocas. Yo creo que aquí los varones me pueden decir amén, gloria a Dios. Pero pasa que las mujeres somos más detallistas, ¿verdad? Tendemos a conversar un poquito más. Estadísticamente tenemos más palabras que los varones. Pasa porque estamos creados de forma diferente. El Señor en su perfección hizo al varón de una forma y a la mujer de otra. ¿Para qué? Para que nos complementemos. Y ha pasado de que yo le pregunto a mi esposo: amor, ¿cómo te fue? Bien. Y no, estuvo bueno. Y él ahí está, me está, como que tengo que tratar de sacarle un poco más de palabra. Pero si él me pregunta, entonces yo le digo: vino la hermana y saludamos y te cuento y el pastor habló, y uno le cuenta más detalles, ¿verdad? Pero pasa que esta virtud que nosotras tenemos, que también tendemos a ser más emocionales, más sentimentales, de carácter más fuerte, ¿sí o no? Sí, ¿por qué no? Hay que decir las cosas como son. Tendemos a tener un carácter más fuerte. Y esto muchas veces nos juega en contra, porque declaramos cosas con nuestra boca que no debiésemos de declarar. Voy a decir, muchas veces escuché por ahí, vamos a decirlo así, de madres que este cabro es porfiado, este niño, no, sí, es igual a su padre, es igual a su abuelo, es igual a no sé quién.
y declara con su boca palabras que en vez de ser de bendición, hablan otra realidad del niño. Y Dios me decía, mira, en la historia de la tsunamita, una mujer que preparó habitación en su casa para que cuando el profeta viniese a su tierra, entonces el profeta se pudiese quedar en su hogar, y ella prepara todo y ella sin pedirlo recibe un milagro. ¿Cuál era? Que iba a concebir, que iba a ser madre, un deseo que ella tenía en lo profundo, y el Señor se lo concede. Ella es madre, pero resulta que en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 18 dice: y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba en los segadores, y dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Su hijo, su milagro, murió en sus brazos. Entonces, dice la palabra en el versículo 21, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios en esta habitación que ella había preparado, donde se había quedado el profeta. Y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él le dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella le respondió: paz. Fue todo lo que ella dijo: paz. Yo me ponía en el lugar de ella y yo digo: yo no hubiese podido decir eso. Su hijo recién había muerto en sus brazos. Uno que hubiese dicho, hubiese llorado con el esposo, uno hubiese ido y corriendo a los criados, yo hubiese dicho: mi hijo, mi hija. Hay una tristeza que inunda mi corazón, pero ella solo dijo: paz. Y fue a buscar al profeta, porque sabía a quién debía dirigirse. Ella sabía que Dios le había entregado un gozo en sus manos. Ella tenía tan claro que Dios lo que le había entregado en sus manos era para vida. Ella no se conformó con la situación que estaba viviendo en ese instante, con esa realidad que se había vuelto. Ella dijo: paz, y se dirigió rumbo a buscar al profeta para buscar su milagro, para que su hijo reviviera. Y así aconteció. Pero el Señor me ministraba y decía: ten cuidado con lo que hablas. Ten cuidado con lo que decretas con tu boca. Porque muchas veces nos dejamos llevar por las situaciones y por nuestras emociones o por nuestro mal carácter, y declaramos con nuestra boca realidades que se empiezan a hacer como una flecha que se empieza a calar en la vida de nuestros hijos. Dios, a medida que va pasando en la palabra, Él nos enseña que Él nos ha dado autoridad, que lo que nosotros declaramos con nuestra boca, eso es. Entonces, cuando vengan los momentos difíciles, cuando vengan las situaciones donde tu hijo te desespera, porque tienes estrés, porque tienes muchas cosas, porque Dios mío, las mujeres, cuántas cosas pensamos en un minuto. Estamos al pendiente de todo. Pero cuando la enfermedad te ataque, cuando el momento difícil te ataque, ten cuidado con lo que sale de tu boca. Porque el Señor algún día nos va a pedir cuentas. Esto me hacía recordar cuando mi mamá siempre decía: yo no parí hijos para este mundo,
yo parí hijos para el reino. Esa frase mi madre toda la vida se la he escuchado. Cuando venían momentos difíciles, cuando nos queríamos portar mal, cuando mis hermanos se quisieron alejar, en medio de la adolescencia. Qué difícil es la adolescencia, ¿verdad? Y hoy en día la preadolescencia. Los niños están siendo tan atacados, tan invadidos de pensamientos, de falsas doctrinas. Mi madre siempre decía, yo no parí hijos para este reino, para este mundo. Yo parí hijos para el reino. No importa la situación que tú estás viviendo. Ella nos decía, tú vas a servir al Señor. Diga usted ahí en su lugar, yo parí hijos para el reino. Ella no declaraba, mi mamá, con su boca lo que el mundo quizás podía decir. Nosotras tenemos la autoridad de declarar con nuestra boca que nuestras generaciones van a ser salvas. Si hoy tú estás mirando a tu familia y tú dices, pero Eli, quizás mis hijos están bien, están pequeños todavía. Declara sobre ellos la verdad de Cristo. Declara que van a ser bendecidos. Declara sobre ellos que lo que tú viviste, tus hijos no lo van a vivir. Declara sobre ellos que tu realidad no va a ser su realidad. Declara sobre ellos día y noche, cuando las cosas estén bien y cuando las cosas estén mal. Declara que ellos van a servir al Señor. Y si hoy en día estás en otra realidad donde tus hijos están alejados, no estás sola. Hoy día nos levantamos como pueblo para apoyarte en oración. Porque aunque quizás tus hijos estén alejados hoy y eso te desgarra el alma, declaramos en el nombre de Jesús que tus hijos llegarán a casa. Declaramos en el nombre de Jesús, levanta ahí tus manos por aquella que lo está necesitando. Levanta allí tus manos y empieza a decir, en el nombre de Jesús declaramos y peleamos esos hijos que están apartados. Porque Cristo tiene la última palabra. Serán como el hijo pródigo. Porque Dios tiene anillo, vestidura y calzado para ellos. La segunda historia es Abigail. No sé si ha escuchado sobre ella. Dice la palabra y los escritores, los estudiosos, que Abigail es la única mujer que se le define como hermosa e inteligente. Usted diga, yo soy inteligente. Ay, no se lo creyó. ¿Es inteligente o no? Eso, diga, yo con convicción, yo soy inteligente. Y es justamente eso lo que el Señor me hablaba. La segunda cualidad, tener la inteligencia que tuvo Abigail. Abigail estaba en un matrimonio que era difícil. Ella lo describe como este hombre necio, testarudo, que era llevado a su idea. En 1 Samuel capítulo 25 podemos ver esta historia. Y resulta que el rey David todavía no era rey, pero David estaba en esta lucha con el rey Esaú y Saúl, y yo, Esaú como que lo dije mal. El rey Saúl. Gracias. Y resulta que le va a pedir ayuda al esposo de Abigail, a Nabal. Y este hombre se negó. Le dijo, ¿por qué yo te tengo que dar a ti si yo a ti no te conozco? Y ellos estaban en batalla, en lucha, estaban peleando. Y él le dijo, yo no tengo por qué entregarte. Y David se enojó tanto que se puso su espada y juntó
junto a 400 hombres, empezaron a marchar rumbo a la casa de Abigail y de Nabal para destruirlo todo. 400 hombres. Y un criado se acerca a Abigail y le dice, en el versículo 14, a la esposa de Nabal: David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató mal. Esos hombres se portaron muy bien con nosotros. En todo tiempo que estuvimos con ellos por el campo, jamás nos molestaron ni nos pidieron nada. Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños que estaban cerca de ellos. Piensa usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre su amo y sobre toda su familia. Tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. Sin perder el tiempo, Abigail reunió 200 panes. Yo no sé cómo hizo esto tan rápido, pero ella dice, reunió 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 28 kilos aproximadamente de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higo. Después de cargarlo todo sobre unos asnos, dijo a los criados: adelántense que yo los sigo. Y ella corrió, y yo me la imaginaba y decía: qué mujer más valiente. ¿Se imagina usted en medio del campo que viene pensando: ay, mi casa se va a morir, todos en mi casa se van a morir, todo en mi casa va a llegar la ruina? Y está en medio del no sé, la ladera, podemos decir, el campo. Y era ella sola, con 400 hombres más David. O sea, yo decía, yo hubiese llegado ahí temblando. 400 varones, porque eran guerreros, ni siquiera eran 400 así flaquitos, no, eran 400 guerreros de David. Y ella se enfrentó sola, y dice que cuando llega llega delante del rey David, se postró y le pidió perdón. Le ofreció todo lo que tenía y le dijo: por favor, perdona mi casa. ¿Y qué pasó? Fue perdonada. El rey David le dice incluso: gracias porque no me permitiste derramar sangre, porque es el Señor quien pelea las batallas. Pero esto, ¿qué te quiere decir? ¿O qué nos quiere decir? Es que cuando haya momentos difíciles, tengamos la inteligencia de Abigail, de poder actuar frente a problemas y no quedarnos ahí esperando. Si hoy en día estás viviendo situaciones que tú dices: ay, es que esto aflige mi corazón, entonces párate en oración, párate en ayuno, párate en búsqueda, ven aquí a la presencia del Señor, pero no te quedes quieta. Y esto también es para los varones: no nos quedemos quietos, peleemos por nuestra casa. Satanás anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Las escuelas se quieren levantar con falsas doctrinas, quieren enseñar a nuestros hijos por nosotros. Nos han quitado a los padres toda autoridad, pero no nos podemos quedar de brazos cruzados, porque un día nos vamos a presentar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor lo primero que nos va a demandar, antes de decirnos: bueno, ¿qué hiciste con la iglesia? Antes de decirme a mí: bueno, ¿y qué hiciste con la batería, con el don de la batería? ¿O qué hiciste cuando estabas ministrando? No va a ser lo primero. Lo primero que nos van a demandar es: ¿qué hiciste con tu casa? No sueltes a tus hijos. Pelea por ellos, búscalos, abrázalos. Diles palabras que fortalezcan su identidad. Porque lo que más ataca el enemigo es nuestra identidad. Yo me acuerdo en mis tiempos de adolescencia que sufrí por mi identidad, porque yo no sabía para qué servía, porque siempre me he visto más pequeña de lo que realmente tengo en edad. Entonces sentía que no me valoraban, que no me escuchaban, que no me podía parar adelante para poder decir algo, porque siempre me veían menor. Pero mi mamá siempre,
y mi papá también. Mis padres siempre estuvieron: tú vas a hacer grandes las cosas del Señor. Y con esto nos lleva a la tercera historia, que es la mujer Ana. Y el Señor me decía que el altar sea nuestra primera opción, que no sea la segunda, que no sea la tercera, que no sea cuando ya todo esté destruido, que el altar sea tu primera opción. Ana era una mujer que no tenía hijos, que Penina se burlaba constantemente de ella por causa de esto, porque antiguamente quienes eran valoradas eran quienes podían dar hijos. Y Penina se burlaba y Elcana le decía: no, pero ¿por qué acaso yo no te soy mejor que 10 hijos? Pero Ana tenía un deseo. Ella quería ser madre. Ella anhelaba ser madre. Y eso me acordaba cuando yo anhelaba ser mamá. Y cuando yo revisaba esos test y esos test me salían negativos, yo, qué dolor, porque yo quería ser mamá. Y cada vez que revisaba un test y me salía negativo, ay, me caían las lágrimas, porque yo le decía: Señor, ¿cuándo? Y yo me imagino a esa mujer que los años le pasaban y el deseo de ser mamá no pasaba. Pero ella hizo algo distinto. Ella llegó al altar, se postró e hizo una oración que yo creo que todas aquí en algún momento le hemos hecho, que son esas oraciones que ni siquiera se pueden pronunciar. El sacerdote creyó que ella estaba loca, que estaba borracha, porque estaba llorando en el altar y movía sus labios, dice la palabra. Dice, para que digan, yo no voy a parafrasear todo, en el versículo 7 del 1 de Samuel 1, y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de tu vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba con su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Como decía anteriormente, quizás cuántos de nosotros hemos levantado esa oración, o quizás en algún momento de lo que nos queda de vida vamos a levantar esa oración en silencio. Pero hoy yo te quiero invitar a que en el altar puedas buscar respuesta. No estés solamente buscando con la amiga, con la comadre, con la vecina. Busca a Cristo primero, porque Él tiene las respuestas, porque es Él quien desata los milagros. Si hoy tus hijos están alejados, ven delante de la presencia del Señor, que Él los va a apartar, Él los va a cuidar. Y esto me hacía recordar en mi infancia, cuando les decía hace unos momentos atrás que mis hermanos se quisieron alejar de la iglesia y empezaron a cuestionar, y el mundo se empezó a ver un poco más bonito para ellos, más atractivo.
Y yo recuerdo a mi mamá, que ella frente a nosotros siempre era fuerte, era amable, siempre tenía la palabra justa. Pero uno como hijo sabe cuando los papás están tristes, ¿verdad? Pero ella no nos decía que estaba triste. Y resulta que llegaba la noche y nosotros teníamos una casa de 2 pisos. Y cuando uno se podía como acostar arriba, yo podía mirar por la escalera hacia abajo y podía ver a mis papás. Porque la escalera no estaba cubierta, era como abierta. Y yo recuerdo despertarme por las noches con las voces de mis papás, y esto me emociona. Porque yo no estaría aquí si no fuese por esas oraciones. Y recuerdo a mis papás escucharlos que se rompían las rodillas, clamando por nosotros. Por la madrugada ellos buscaban al Señor. Y me recuerdo muchas veces quedarme así, en silencio, en la noche, mientras escuchaba a mis papás orar. Cuando lo perdimos todo porque mis padres tenían una empresa y nos estaba yendo bien, no estaba, digo yo, ellos trabajaban mucho, les estaba yendo bien, teníamos empresa, teníamos como 3 vehículos, mi papá llegaba con bolsas de ropa para mí y de un momento a otro lo perdimos todo porque mi papá tuvo un accidente. Tuvo un corte de tendón de Aquiles y un recorte después. Por lo tanto, no se podía presentar en las obras. Él es ingeniero en automatización y control industrial. Y como no podía ir a las obras, entonces lo perdimos todo. Llegó un punto en donde no teníamos qué comer. Pero mi mamá siempre nos dijo, Dios es quien provee. Y cuando yo miraba hacia abajo, mientras mis hermanos dormían, porque tengo 2 hermanos pequeños, yo oraba con mis papás y podía ver ese ejemplo de oración, de búsqueda, donde ellos no se confiaban de la realidad que quizás estábamos viviendo, porque los bancos tenían todo embarcado, todo anotado, o sea, ya nada nos pertenecía. Pero aunque se veía tan difícil todo, mis papás siempre decían, Dios es quien pelea por nosotros. Cuando no teníamos que comer, ellos nos decían, vamos a orar porque el Señor nos va a bendecir. Y orábamos y le decíamos, Señor, tú que eres Dios proveedor, por favor trae alimento. Y alguien golpeaba la puerta y nos llevaban alimento. Nos llevaban mercadería. Eso a mí me enseñó que mi Dios es proveedor. Que cuando yo veía que mis papás no podían darme una zapatilla, entonces yo sola iba y me inclinaba delante de la presencia del Señor y le decía, Señor, necesito zapatilla, no puedo pedírsela a mis papás, pero tú eres el Dios que suple. Y adivine, me llegaban zapatillas. Pero lo que yo hacía y lo que yo hago en la actualidad es porque mis padres me lo enseñaron. Ahora, ¿qué ejemplo le estás dando tú a ellos? ¿Le estás enseñando que solo por trabajar duro es lo que tenemos? ¿O es porque Dios suple? Que cuando hayan dificultades, que cuando haya enfermedad, que cuando hayan problemas con tus hijos, que cuando haya problemas con tu esposo, Dios es quien va a traer lo que necesites. Amén. Jeremías 29:12 dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Primera de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios es fiel, iglesia.
Dígale al que está a su lado, Dios es fiel. Dios va a pelear por ti. Dios va a pelear por tus hijos. Y el último ejemplo es María, la madre de Jesús. Y yo me emocionaba con esto. Yo decía, ay, Dios mío. María fue una mujer que en el momento que aceptó su realidad de que iba a ser madre del Salvador, ella sabía que en algún momento lo tenía que entregar. Que en algún momento su hijo se iba a ir. Y yo pensaba y decía, ay, Señor, qué fuerza la de María. Porque cuando he visto historias en internet de personas que están sufriendo por la pérdida de un hijo, y yo no sé si aquí hay alguien que ha perdido un hijo, pero dicen que es uno de los dolores más fuertes y desgarradores que puede haber en la vida, porque es antinatural perder a un hijo. Yo he visto historias y yo estoy así llorando, pero así se me cae la... Porque, ay no, Señor, yo le digo, Señor, líbrame de eso. Pero María aceptó ese reto y ella dijo, bueno, me han encomendado una misión. Es preparar al Hijo de Dios aquí en la tierra. Y entonces, junto a José, porque ahí había un matrimonio, como pareja, en mutuo acuerdo, tuvieron que guiar a José, impulsarlo, darle sabiduría, corregirlo. Cuando Jesús quería estar ahí hablando, él solo, y no, es que yo puedo, epa, le dijeron los papás, todavía no ha llegado tu tiempo, venga para acá. Y lo corrigieron, porque se había perdido por días en medio de multitudes. ¿Se imagina? Saber que Dios te encomendó a tu hijo y el hijo se perdió. Dios mío. Pero eso mismo es lo que el Señor ha hecho con cada una de nosotras. Nos entregó un tesoro en nuestras manos. Nos entregó un tesoro que no sabemos por cuánto tiempo vamos a tener. Pero nuestra labor es guiarlo, es entregarle herramientas, es entregarle virtudes, es corregirlo. Aunque el mundo te diga lo contrario. Porque el Padre que corrige, ama. María fue valiente. Yo me la imaginaba mientras estaba estudiando y decía, ay, quizás ¿qué se le pasaba en las noches? De saber que en algún momento su hijo iba a tener que morir por causa de cada uno de nosotros. Pero también me recordaba el Señor que si justamente yo estoy aquí parada frente a ustedes en otra nación, yo soy chilena, para los que no saben, de haber cruzado prácticamente todo el mundo para estar acá, fue porque un día mis padres, no un día, fue porque toda la vida yo recuerdo a mis padres declararme palabras de bendición. Y no solo eso, ellos me decían, y nos decían junto a mis hermanos, ustedes, nos decían, van a servir al Señor, van a servir al reino. Pero no solo eso, nos llevaban a los aeropuertos cuando mi papá, por ejemplo, tenía un viaje, o incluso una vez creo que solamente fuimos al aeropuerto para eso. Y ellos nos dijeron, miren, ¿ven esos aviones grandes que están ahí? Nosotros chicos, así. ¿Ven esos aviones? Nosotros, sí, papá, es enorme. Y ellos nos decían, un día ustedes van a volar en esos aviones a predicar la palabra del Señor.
un día ustedes se van a subir a esos aviones y viajarán por las naciones predicando el Evangelio de Cristo. Porque yo sé, decía mi mamá y mi papá, yo sé que ustedes no van a estar con nosotros siempre. Yo sé que en algún momento los voy a tener que dejar ir. Y ahora que soy madre, en varias ocasiones le he dicho a mi mamá, ay, ¿cómo lo hiciste para soltarme? Qué difícil. ¿Y sabe lo que ella me responde? Ay, hija, tú eres mi mayor ofrenda. Siempre me responde lo mismo. Hija, se le llenan a ella los ojos de lágrimas. Me dice, tú eres mi mayor ofrenda. El Señor nos dio el privilegio de guiar. Nos dio el privilegio de quizás conocer un poquito el corazón del Padre, porque Él es Dios creador. Tenemos la oportunidad de formar a alguien en nuestro vientre, de saber que cuando caminábamos había un corazón latiendo dentro de nosotras. Los hijos que salieron de ti son para el reino. Pero entrégale las herramientas que ellos necesiten. Llénalos de sueños, porque esta sociedad lo único que hace es apagar los sueños de los niños. Lo único que hace es enviciarlos a la tecnología para que ya no tengan inteligencia, para que ya no tengan creatividad, para que ya no tengan sueños, para que el estrés aumente, para que la ansiedad aumente, para que la depresión aumente. Mas si tú te levantas como guerrera, y si el varón se levanta como el sacerdote que Dios ha puesto en la casa, yo te aseguro que un día vas a ver a tus hijos predicando, que un día vas a ver a tus hijos ministrando, adorando al Señor. Cada día que pasa, yo le doy gracias al Señor por poder cargar a Noemí, a mi hija. Cada noche tenemos nuestra rutina y dentro de esa rutina yo le digo, vamos a orar. Y ella a su año junta las manos y me dice, y cuando yo digo, amén, ella me dice, ah. Al año y 2 meses, ella ya sabe lo que es orar. Me dio tanto gusto cuando estábamos despidiendo a la pastora y el pastor se arrodilló y ella la miró y se arrodilló y le dijeron, vamos a orar. Y ella, tiene 1 año, 2 meses. Y se arrodilló y estuvo ahí unos buenos segundos. Pero yo le digo al Señor, Señor, dame sabiduría para guiarla. Dame la inteligencia de Abigail para guiarla. Dame el amor que tuvo María para guiarla. Porque a mí no me pertenece, le pertenecen a Él. Pero no me quedo solo con la oración, sino que la empapo del reino. Estoy todo el tiempo escuchando alabanzas. Y ella escucha alabanza y empieza a cantar. Y escucha alabanza y empieza a levantar sus manos, porque es lo que ve. Y llega la batería y ella sabe cómo se toca la batería. Dios mío, ayúdanos, Señor. Y toma un micrófono y ella sabe que el micrófono es para cantar. ¿Por qué? Porque tengo el privilegio de que un día lloré al Señor. Y yo le dije, Señor, yo quiero que mis hijos te sirvan como Samuel en la casa. Y Dios me lo concedió. Mi hija se está criando en la iglesia. Yo no me crié en la iglesia como quizá ella lo está haciendo, pero mis padres me impulsaron tanto que mi realidad
era el Evangelio. Que para mí era natural no mentir, porque en mi casa no se mentía. Porque mis padres cuando lo llamaban, aló, vecino, mis papás no nos mandaban a nosotros a decirle, dile que no estoy. Porque eso es mentir. Para mí era natural ir a la iglesia y ocupar mi tiempo en la iglesia, más que en una fiesta, más que en una salida. Yo, Elizabeth, prefería estar en la iglesia, porque mis padres me enseñaron lo hermoso que es servir al reino. No me lo enseñaron como una obligación. Me enseñaron: Dios te ama, Dios te guía, Dios tiene cosas lindas para ti. Desarróllate. Me pusieron un profesor de batería para que yo me pudiera perfeccionar en la batería. Me pusieron un profesor de canto. Bueno, contrataron a varios porque ellos son pastores de la iglesia, y entonces vieron que varios se querían perfeccionar en el canto, y entonces impulsaron un taller de canto. Pero ellos entregaron herramientas para que yo hoy en día me pueda parar aquí. No nos quedemos de brazos cruzados, iglesia. Las mamás somos únicas. Podemos ver lo que otros no ven. Podemos escuchar lo que otros no pueden escuchar. Yo le digo a Camilo, a mi esposo, yo no sé cómo explicarte, pero yo sé que la Noe cambió su respiración y que algo va a pasar. Que se va a despertar, por ejemplo. Es que no sé, como que uno lo sabe. Es eso, que el Señor, esa conexión que Dios te permite vivir. Y quizás tú dices, bueno, mi tiempo de mamá, de criar ya pasó, pero tienes nietos, tienes sobrinos a los cuales puedes impartirle el reino de Dios. Proverbios 14:1 decía: la mujer sabia edifica su casa y con las manos, pero la necia con sus manos la destruye. Proverbios 2, si lo puede leer, habla sobre la sabiduría. Y con esto estoy terminando. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares sobre ti o dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y la prudencia dieras tu voz, si como a la plata la buscarais y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor a Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En Génesis 27 tenemos un claro ejemplo de falta de sabiduría, y se cumple esta palabra de que esta mujer destruyó su casa. Rebeca, la madre de Jacob y Esaú, puso enemistad entre sus hijos. Tomó decisiones que no debía de tomar. Hizo cosas que no tenía que hacer. Y no solo destruyó a sus hijos, sino todas unas generaciones. No seamos como Rebeca. Hoy les invito a que podamos ser madres, mujeres, abuelas, tías, con el carácter de Cristo. Que tus hijos puedan ver a Dios reflejado en ti y en mí. Si a mí se me fue tan fácil servir a Dios, fue porque en mis padres yo podía ver a Dios. Y aunque no eran perfectos y se equivocaron en muchas cosas, yo podía ver el amor de Dios en ellos, aún en las correcciones. Según una encuesta que realizó la empresa P&G en el 2016 como parte de la campaña para los Juegos Olímpicos, que se publicó The Global Mom Report, que ofrece nuevos conocimientos sobre lo que significa ser madre en el mundo actual.
Dice que el 91% quiere que sus hijos sientan su presencia y el impacto de su crianza, incluso cuando no puedan estar juntos. El 63% de las madres está de acuerdo en que es más importante dar un buen ejemplo a sus hijos que participar en todos los aspectos del cuidado diario de sus hijos. Después de convertirse en mamá, las mujeres dijeron que apreciaban más a sus propias madres. Sí, yo te aprecio, mamá. Reconociendo el 59% la paciencia, el 48% la empatía y el 52% la fortaleza emocional. El 73% está de acuerdo en que la maternidad es la más compleja, es más compleja hoy en la actualidad que en el pasado. Hoy yo puedo decir, ser madre no es fácil. Trabajamos 24/7. Nuestra mente no para de funcionar. Estamos todo el día pensando en que, yo me reía de un video, tengo que descongelar la carne, sí, pero tengo que lavar, y uno va para allá, pero tengo que lavar la loza, y entonces la loza, los hijos tengo que ir a buscarlo, pero mañana, ¿qué le voy a poner de ropa? Tengo que planchar. Así estamos todo el día, ¿sí o no? Pastora, ahora sí está, pucha, le falta a la pastora Marisol. Si falta la mujer en la casa, se nota. Si la mujer está mal, se nota. Si estamos enojadas, se nota. Toda la casa, Dios mío, se entera. Pero hoy día yo te quiero invitar a que no estés sola. Yo tuve que entenderlo. No estoy sola, no tengo por qué estarlo. Las mujeres tendemos a levantar una fortaleza de decir yo puedo. Y aunque el mundo se nos esté cayendo, nosotras podemos. Y vamos a luchar porque es una virtud que el Señor nos ha entregado. Pero no estés sola. Busca redes de apoyo. Oren juntas, no solo a comadrear. Busca personas que te edifiquen. Busca personas que te sumen y no que te resten. Esposos, abracen más a sus esposas. De repente, no es que no queramos recibirlas con una cara con una sonrisa mientras ustedes llegan, porque nosotras sabemos lo duro que es para ustedes estar afuera trabajando quizá. Es que muchas veces nos sobrepasa el tener tantas cosas en nuestra mente. Pero recuerda que todas nuestras cargas tienen que ir a Dios. Que cada día trae su afán. La palabra tiene por nombre llamadas a edificar. ¿Sabe usted lo más importante para edificar un edificio, una casa? ¿Qué es lo más importante? Diga conmigo fuerte, cimientos. Los cimientos, la base. Si la base está fuerte, el edificio va a resistir todo. Aunque venga el huracán, aunque venga el terremoto, aunque venga un montón de cosas, si la base está preparada para esos desastres naturales, nada lo va a mover. Estamos llamadas a edificar. Nuestros hijos necesitamos edificar en ellos. Pero que podamos encontrar en la palabra de Dios la base para decir: estamos criando a nuestros hijos sobre la roca que es Cristo. Y ahora quiero compartirles un video. Si pueden bajar las luces.
Você tá bem.休息。Alles gut. Ich war nur so ein kleines Problem. Hey, lasst ihn in Ruhe! Ruf deine Mutter an! E aí, gatinha? Tu tá indo pra onde? Tu tá indo pra onde? 大赛马上要临近了，我不想再练了。儿子，你行的啊，你可以的，孩子。Es el avión más rápido de la casa. Es una maga que hace desaparecer las lágrimas. Es la cuentacuentos más divertida del mundo. La médico que mejor cura. La cocinera que mejor guisa. La heroína que vence en mis pesadillas. Es la más preciosa y la que siempre tiene una sonrisa. Ser madre no es fácil, pero es un privilegio. Es una constante entrega de sacrificio, de amor, donde tantas veces quizás has dejado tus propios temores para poder darle la fortaleza a ellos. Pero hoy te quiero decir, lo estás haciendo bien. Y te quiero invitar a que puedas pasar aquí adelante. Porque no es fácil. Porque estamos en constante entrega y nos desgastamos. Nuestra mente se desgasta. Pero hoy el Señor te va a llenar de fuerza.